bendiga. Bienvenidos a un tiempo con Dios. Feliz inicio de semana. Estamos una vez más aquí para compartir la palabra de Dios y ver estos temas importantes que hemos estado escudriñando, que hemos estado analizando, estos temas que son importantes tanto como lo es el Espíritu Santo, que sin ponernos de acuerdo van junto con lo que hemos estado viendo los lunes en un tiempo con Dios. Y hoy nos quedamos el lunes pasado en yo he resucitado con Cristo. El lunes pasado vimos yo he muerto con Cristo, que decíamos, veíamos el texto ahí de Romanos 6 del 2 al 11 que vamos a seguir viendo hoy, que decíamos cómo es posible que nosotros que ya hemos muerto al pecado sigamos viviendo en él. Es lo que decía el apóstol Pablo. Pero en sí nos estábamos enfocando en que muchas veces, y lo que hemos estado viendo los miércoles y viernes, muchas veces creemos que cuando le fallamos a Dios, ahí se acaba todo, y es cuando nosotros empezamos a desistir de seguir en el camino de Dios. Pero Dios nos ha estado diciendo que aunque le fallemos, Él siempre está dispuesto a perdonarnos, siempre y cuando comentábamos ahorita, siempre y cuando no nos esté gustando el estar pecando continuamente sobre el mismo pecado. Entonces, hoy vamos a ver un tema importante que va con lo mismo. Dice, yo he resucitado en Cristo. Y ahí ayúdanos a estar compartiendo esta transmisión. No sé si ya apareció la notificación, parece que ya apareció. Entonces ayúdanos a compartir para que más personas se puedan unir con nosotros. Y hoy tenemos una nueva integrante. Hoy tenemos a nuestra compañera Josefina, que nos está apoyando aquí en esta enseñanza. Nuestra hermana Anita no pudo venir porque estaba un poco enferma, trae mucha tos, entonces aquí está nuestra hermana Josefina. Así es, pues Dios les bendiga, hermanos, qué gusto poder estar aquí acompañando a Ruth en esta bella mañana. Estamos muy contentos de poder saludarle ya en este inicio de semana, lunes inicio de semana. Ojalá que usted esté empezando el día pues con toda la energía, con todo el gusto, con todo el agradecimiento que debemos de sentir hacia Dios, porque nos regala esta hermosa mañana bien fresca, que tenemos una mañana aquí en Monterrey, y estamos pues bien contentas de poder estar transmitiendo aquí con Ruth en su programa Un Tiempo con Dios. Entonces ellas están tratando un tema muy importante, así es que la invitación es quédese con nosotros, no se desconecte. Yo sé que Dios le va a hablar en esta mañana, nos va a dar un consejo que nos va a ayudar, y si puede, pues como decía ahorita Ruth, comparten sus redes sociales, mi hermano, comparten sus grupos, y vamos a bendecir al pueblo de Dios en esta mañana. Gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de su hogar, y bueno, pues quédese con nosotros y vamos a estar arrancando en este tema que ustedes ya tienen a continuación, Ruth. Y para los que anotan, vamos a estar viendo ahí en Romanos capítulo 6 del versículo desde el 1 al 14. Lo vamos a leer todo completo para ir entendiendo un poquito mejor. Ahí hay varias personas conectadas ya. Está nuestra hermana Noemí. Dios le bendiga, qué bueno que ya está aquí con nosotros. Nuestra hermana Nereida, sí, que nos está saludando desde Port Arthur. Ya está pusiendo control de calidad así con nosotros. Dios le bendiga, mi hermana, qué gusto poder saludarla esta mañana. Ojalá que esté muy bien. Bueno, sabemos que está bien. Entonces, reciba un saludo y un abrazo en esta mañana hasta Port Arthur, Texas, desde Monterrey, Nuevo León. Acá estamos contentos esperándoles. Nuestra hermana Ceci Castellanos, Dios le bendiga, un saludo también. Qué bueno que ya está aquí con nosotros. Y nuestra hermana Ludivina, que así son los que nos aparecen que están conectados. Sí. Entonces vamos a empezar leyendo aquí Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 14. Lo voy a estar dando lectura y empezamos a explicar. Sí. Dice Romanos 6, capítulo 1, del 1 al 14. Perdón, capítulo 6. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte,
así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué importante, Ruth. Y antes de que empecemos con el comentario de la explicación, vaya, estamos aquí, nuestro hermano Andrés Domingo nos está saludando. Dios le bendiga a nuestro hermano Andrés desde Apodaca, Nuevo León. Y ahí está nuestro hermano Isaac Trejo también. Me imagino que Isaac está desde su trabajo, Ruth. Así es que, Isaac, Dios te bendiga en esta bella mañana, y qué bueno que te puedes abrir ese tiempo ahí en tu trabajo para estar con nosotros. Dios te bendiga y te ayude. Nuestra hermana Marta Martínez nos está pidiendo una oración, nos está pidiendo una petición ahí por una prima, dice que sufrió una embolia. Así es que vamos a estar atentas a anotar esa petición para cuando estemos haciendo la oración final. Y aquí está nuestro hermano Josué Israel también, desde Port Arthur. Saludos, Josefina, me ha sido muy útil el libro del escudero, tiene tu nombre, seguro un libro regalo tuyo que llegó en un maravilloso tiempo. Ok, Dios te bendiga, Josué, qué bueno, gracias a Dios que te mandamos un saludo, y qué bueno que tienes aún ese libro, muy bueno ese libro. Gracias a Dios que te ha podido ayudar y que te ha podido servir. Recibe un fuerte saludo en esta mañana, y qué bueno que puedes estarte conectando con nosotros. Saludos a la familia, y bueno, quédate con nosotros, yo sé que Dios nos va a hablar en esta mañana, amén. Y ahí está nuestra hermana Dora Elia también, ella está aquí desde Escobedo, desde Escobedo nos está viendo. Dios le bendiga a mi hermana Dora, qué bueno que se da el tiempo de estar con nosotros en esta mañana. Sabemos que anda siempre ocupada, pero qué bueno que se pudo dar ese tiempo de estar con nosotros. Así es que bueno, pues bienvenidos, estamos aquí viendo los saludos y anotando esa petición que tiene nuestra hermana Marta. Si usted tiene alguna necesidad, mi hermano, alguna enfermedad, háganoslo saber. Y nosotros aquí al finalizar casi la transmisión vamos a orar por esas peticiones. Así es. Buenos días a nuestra hermana Evelyn. Sí. Dios les bendiga que está aquí. Y a Isidro Gutiérrez. Dios les bendiga. Dios les bendiga, qué bueno que ya están aquí. Ahora sí tenemos buena audiencia. Y de muchos lugares. Y de muchos lugares. Siente muy bonito estar reunidos aquí desde diferentes puntos. Pues no todos vivimos en el mismo lugar, vaya, pero qué bueno que este es nuestro punto de reunión y podemos estar aquí juntitos. Y es ahí donde se cumple lo que nos dijo el Señor Jesucristo, donde dice ir por todas las naciones. Quizás no podamos viajar a todas las naciones, pero a través de las redes sociales es maravilloso. podemos compartir el Así mensaje. es. Entonces, mire, es importante lo que hemos visto aquí. Dice... decíamos, ¿verdad? En la clase pasada que decíamos hemos muerto al pecado, que dábamos un ejemplo, ¿verdad? Un muerto ya no puede ser juzgado, ya no puede ser condenado por el delito, porque ya no está la persona, se borró todo y ya no está obligado a pagar la condena que vaya a recibir. Qué bonita, Ruth. Entonces decíamos, es lo mismo con nosotros, era un ejemplo de decir, yo ya he muerto el pecado, ya Dios no me va a poder juzgar por lo que haya cometido antes de venir a los pies de Cristo. Eso es bueno. Eso es bueno, ya no hay por qué juzgarme, porque la persona Ruth, la Ruth carnal ya está muerta, para Dios Cristo. está muerta en Cristo. Y es lo que estábamos viendo en la clase pasada. Y hoy vamos a decir, o sea, ya estamos muertos en Cristo. Ya se borró Ya se borró. El saldo está en cero, Ruth. Está en ceros. Qué bueno. Pero Cristo también resucitó. Y no se quedó ahí en la tumba. No se quedó en la tumba. Entonces, juntamente con Él, resucitamos nosotros. Pero también me encanta eso. La historia cuando Jesús lo llevan a la tumba,
Dice la Biblia que cuando regresan aquella mujer a ir a llevar aquel perfume, dice la palabra que ya no lo encontró en la tumba, sino que solo encontró aquellos ángeles que le pudieron decir, ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo? Porque el maestro a los 3 días resucitó, se levantó, así es, para darnos ejemplo a nosotros. Entonces, nosotros también hemos resucitado. Entonces, es bueno y decimos, no, qué bueno, ya morimos en Cristo y nuestros pecados ya no pueden ser juzgados. Pero a partir de que nosotros resucitamos, ahí empieza otra vez, como dicen, ahí empieza otra vez el diario, empiezan las anotaciones, y todo lo que hagamos ya en Cristo, sea bueno o sea malo, ahí sí es donde ya viene el juez a juzgar qué es lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Fíjate, Ruth, eso es muy bueno lo que tú estás comentando ahorita. Y fíjese bien, hermano, que lo bueno de la nueva vida en Cristo, Ruth, en lo nuevo de haber resucitado con Cristo y disfrutar de una vida ahora en comunión con Cristo o escondidos en Cristo, como lo han tocado ustedes, lo bonito de eso es todos los beneficios que vienen ahí, Ruth. Porque en la nueva vida en Cristo no estamos exentos de pecar, como lo vamos a ver en la clase, pero dice la Biblia que contamos con un abogado, que contamos con la sangre de Cristo, que contamos con el Espíritu Santo. O sea, hay mucho de dónde echar mano en este andar ahora nuevo. No estamos solos. Jesús dijo, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, les enviaré al Consolador, dándonos a entender que en esta vida nueva, después de haber resucitado con Cristo, no íbamos a estar como en la vieja naturaleza, que hacíamos todo como, así como decimos nosotros, como se nos daba la gana, ¿verdad? Así, solos, a lo que nuestra carne nos pedía. Ahora ya no, ahora es todo diferente. Y fíjese, estaba leyendo unas anotaciones para ver cómo explicar, y le comentaba ahorita a mi hermana Josefina que lo que encontré es que dentro del pueblo de Dios hay 2 tipos de hombres, viéndolo de modo espiritual, que está el hombre carnal, que aún está dentro del pueblo de Dios, pero que no le duele el fallarle a Dios, el que sigue, decíamos en una predicación, vive dentro del pueblo de Dios, pero se trae el pecado consigo dentro del pueblo de Dios, y sigue haciendo lo mismo, no hay una transformación en él, y siguen los que nos lleva, ahorita vamos a ver unas citas ahí en Gálatas, de lo que es el hombre carnal. Entonces decía, está el hombre carnal y el hombre espiritual, aquel que le duele. Leíamos esta oración del rey David, el Salmo 51, el Salmo 51, donde él le dolió el haberle fallado a Dios. Le decíamos, era un hombre conforme al corazón de Dios y sabía cómo llegar al corazón de Dios. Y veíamos qué es lo que hizo que Dios se conmoviera al ver a David, que vio un corazón arrepentido. No decíamos, no como esas lágrimas de cocodrilo que lloramos a veces por el temor a que nos vaya a hacer algo Dios o que nos vaya a pasar. No, dice que a él le dolió en su corazón el haberle fallado a Dios. Y entonces vemos que lamentablemente, y hemos visto estas historias me gustó mucho el libro de los jueces, que veíamos cómo el pueblo era pueblo de Dios, el pueblo de Dios conocía los elegidos, a quien se les dio la ley, que me dice la hermana Josefina, no eran nuevecitos, no. sabían, conocían, aunque decía que se levantó una generación que no conocía a Dios, pero ellos tenían como decíamos, el curso básico, de lo que le agradaba y lo que no le agradaba a Dios. Claro que veíamos que ellos, venía un juez, hacían lo bueno, moría el juez y volvían a hacer lo malo, y decíamos, y eso se puede acomodar lo que empieza ahí, seguiremos pecando. Es la naturaleza, Ruth, en sí, que está en todo ser humano, no la podemos negar, mi hermano. Cuando Dios le dio la ley a Israel, Ruth, por medio de Moisés, y puso jueces, puso sacerdotes, puso escribas, todos aquellos que le enseñaban al pueblo los mandamientos de Dios. No era un pueblo ignorante, mi hermano, como lo estamos diciendo, era un pueblo que conocía las leyes de Dios, aunque vamos a ver que en sí, el conocimiento en sí no te da el poder para vencer el pecado. Yo puedo conocer mucha Biblia e incluso ser muy débil ante la tentación o ser muy débil ante el pecado, aunque me conozca la Biblia de pasta a pasta, porque ese fue el caso de Israel. Israel conocía la ley, mi hermano. Desde chiquitos se entregaban al templo y ahí se les instruía. No eran ignorantes,
pero algo pasaba y no era suficiente la letra, no era suficiente el que ellos tuvieran un conocimiento de la ley de Dios, y eso es importante porque de igual manera el día de hoy tenemos mucho pueblo que conoce Biblia, pero que no va de acuerdo a su manera de vivir. O sea, la vida que llevan no va de acuerdo a lo que la palabra pide. Entonces, ahí hay algo que nosotros tenemos que entender y que tenemos que explicarle al pueblo de Dios para que vea dónde está el problema, dónde está la raíz del problema. ¿Por qué el cristiano no puede vivir una vida como resucitado en Cristo? A pesar de tener un conocimiento bíblico, a pesar de ser parte a veces de la iglesia, pero se siente estancado. Se siente que no puede avanzar, que no puede abandonar ese pecado contra el que está luchando. Hay algo que está ahí atorado y nosotros tenemos que entender muy bien esto, mi hermano, para nosotros poder salir, podríamos decir, de ese bache en el que mucho pueblo de Dios se encuentra, mi hermano. Aunque conozca Biblia, aunque asista a la iglesia, pero mucho creyente no está avanzando en el camino de Dios, no está llevando una vida como resucitado, se quedó solamente en el punto de muertos en Cristo. Y yo creo que, bueno, el problema yo creo que viene, que es algo que comentábamos ayer, creo, en la predicación, que nos hemos puesto nosotros mismos tantas leyes y nos hemos hecho el evangelio tan pesado, leyes de hombres, sí. Y hemos hecho el evangelio tan pesado que ya no lo disfrutamos, que ya no es un deleite, vaya. Ya no nos deleitamos, vayan a escudriñar su palabra. Fíjese, el libro, este estudio que hemos estado viendo dice el trono y sus derechos, todos los derechos que nosotros tenemos como hijos de Dios, como sacerdotes, como reyes y sacerdotes, pero ¿por qué no los hemos tomado? Porque nos hemos cargado cosas que nada que ver con el evangelio. Nos peleamos y discutimos entre el pueblo de Dios por cuestiones de nosotros. Porque a mí no me parece de la manera que te peinas tú, a ti no te gusta cómo me peino yo, y porque no te peinas como me gusta a mí no tienes el espíritu, tú no eres cristiana. Hemos entrado en tantas discusiones entre el pueblo de Dios y hemos abandonado lo mejor. Todos los derechos de los que nos han estado hablando ustedes en estos temas son buenísimos, son para que el Hijo de Dios eche mano, hermano, eche mano de todos esos derechos que se nos otorgó a nosotros con el sacrificio de Jesús, con la muerte y la resurrección de Cristo. Se nos otorgaron esos derechos a nosotros, el pueblo de Dios, pero no nos enfocamos ahí. Fíjate que el enemigo es muy astuto, ¿no? Porque el diablo se encarga de distraernos y de enfocarnos en otras cosas que nada que ver, en problemas entre nosotros, en discusiones entre nosotros, y no nos hace ver en lo que en realidad nosotros pudiéramos estar disfrutando ya. Y es ahí donde nos perdemos de las bendiciones. Creo que en una predicación nos decían, cada vez que venimos aquí es porque Dios nos quiere bendecir o contestar esa oración que hemos estado pidiendo, pero a veces porque venimos cargados de tantas cosas, como dices tú, nos distraemos y perdemos de enfoque la meta o a lo que veníamos. En lugar de venir a este lugar que es casa de Dios, nosotros somos su templo, pero esta es la casa de Dios donde se puede sentir esa paz, donde podemos descargar, dice, venid a mí y descarguen todo lo que traen y yo los voy a hacer descansar. Entonces dice, ¿por qué nos hemos perdido tantas bendiciones? ¿O por qué nos hemos enfocado en tantas cosas? Porque no hemos sabido, Ruth. Y venimos a la iglesia, Ruth, con una actitud de costumbre, de rutina. Pero no venimos con hambre de aprender, porque la iglesia es la escuela. Es la escuela donde vienen los resucitados, se supone, los que ya gozamos de una vida nueva, de una vida diferente a la que lleva el mundo allá afuera. Fíjese qué privilegio nos dio Dios, hermano. Nos da estos lugares, estos templos, o estos locales, por así decirlo, nos pone pastores, nos pone maestros, nos pone predicadores, para que usted que disfruta ya de una nueva vida en Cristo, usted que ya resucitó con Cristo, venga y tome lugar aquí y empiece a documentárselo. Pero es que ahí está el detalle, que yo tengo que venir con esa hambre, yo tengo que venir con esa intención de decir, yo voy a aprender las leyes o los mandamientos de mi vida nueva. Yo voy porque yo quiero disfrutar de lo que Dios me va a dar. Cada predicación que se nos da, mi hermano, es algo que Dios nos está dando. No nos lo vende, Ruth. Lo que Dios nos da aquí es gratis, se recibe a través de la fe. Usted viene, usted recibe. Y es algo muy bonito, hermano, cuando yo vengo con esa actitud de aprender. ¿Cuándo venimos con esa actitud? Cuando salimos allá afuera y ejercemos aquello que verdaderamente aquí se nos dijo. No lo he hecho en saco roto.
no lo critico, no lo cuestiono, sino que verdaderamente yo lo agarro para mí. Digo, no era para Ruth, no, ese mensaje era para mí, yo soy la que lo necesito, me lo llevo conmigo, me lo llevo a casa y lo pongo en práctica. Entonces, yo creo que eso nos está haciendo falta, ¿no? Disfrutar, como dices tú, verdaderamente el Evangelio de Jesús. Y tomar el consejo, vivir con una actitud humilde ¿cómo se dice? De querer ser enseñados. Así es. Por Dios, de querer ser enseñados por el Espíritu Santo. Y fíjese, aquí empieza con un comentario donde dice: los que participen en la muerte de Cristo también deberán compartir su resurrección de una manera inevitable. No podemos morir con Él sin resucitar también con Él. Si su muerte lleva a la erradicación del pecado, entonces su resurrección lleva a la creación de la justicia. Qué bonito, Ruth. Qué bonito poder disfrutar de la justicia de Dios en la vida nueva. Y la justicia de Dios, mi hermano, no es la de nosotros. Porque nosotros somos tremendos, Ruth. Nosotros digo, no se lo merecen, no se lo dé, Señor. Pero Dios no es así. Y la justicia que nos da es a través del Hijo, hermano. Porque lo que el creyente recibe, lo recibe a través de la justicia de Jesús. Usted nunca va a recibir algo porque sea el más bonito de la iglesia, porque sea el que mejor se porta o porque sea el que más ayuda. Simple y sencillamente las cosas de Dios se reciben a través de Jesucristo, de la fe, del que aquella persona sea rica, sea pobre, sea chaparrita, sea alta, no importa de qué nacionalidad sea, que se acerque con un corazón lleno de fe a recibir lo que Dios tiene para la persona y puede disfrutar de esa justicia que tenemos a través de Jesucristo. Mira qué bueno es esto. Dios te bendiga, Luz Elena. Amén. Ahí está la primera luz. Nosotros. Ya la extrañamos, bebé. Ya la extrañamos aquí. Le digo, ya la despertó el bebé. Ya la despertó el bebé. Así es. Entonces, es bonito. Dice, no podemos, en otras palabras, no podemos seguir estando en un estado de muertos. Porque Cristo ya resucitó y nosotros juntamente con Él. Entonces dice, tenemos que estar proclamando que yo ya estoy resucitado en Cristo, que yo ya estoy ya resucitado, tengo ya responsabilidades como hijo de Dios y tengo que hacer para el propósito para el que Dios me mandó. Entonces decíamos, a veces vivimos con una actitud de derrota, una actitud en que haciéndonos, dice ahí un meme que suelen ver, haciéndose la víctima. Entonces tenemos que vivir con una actitud como lo que somos, reyes y sacerdotes. No quiere decir que todos me van a servir, no, porque dice que Jesucristo vino a servir, dice que dejando su trono vino y se hizo hombre y vino a servirnos a todos. Eso es la clave. Lo que nos decía, creo que tú en una predicación. Tal vez sí, tal vez sí, te digo. Ya no me acuerdo qué tanto he dicho. El servicio de un levita. Sí, de un sí, levita. sí. Entonces venimos a servir, venimos dice a servir, no a ser servidos. Entonces, dice Pablo aquí, habla de una manera categórica, que dice, usted se debe proclamar resucitado con Cristo, cualquiera que sean sus circunstancias. Cualquiera que sea la situación que usted esté pasando, usted se debe de proclamar resucitado. Yo he visto que en los atletas, ¿verdad? Les dicen, les empiezan a hablar ese poder de la mente, que digan yo voy a ganar y yo voy a llegar y yo voy a cumplir todas mis metas, y hace que lo digan todos los días, hasta que ellos se lo crean y ya eso que están diciendo se convierta en una acción. Entonces es lo mismo que nos están diciendo aquí. Usted diga que usted está resucitado con Cristo, que usted ya no está muerto al pecado, que usted es una nueva criatura, que usted ha sido transformado a través de la sangre de Jesucristo, y todos los días decir eso hasta que usted se lo crea. Yo creo que lo que ha faltado aquí es esa fe de creer. Y es que si te fijas, en sí un muerto, un estado de una persona que está muerta, no puede servir, porque una persona muerta no mira, no escucha, no siente nada, hermano. Le puede usted golpear, le puede hacer lo que usted quiera, y el muerto no siente absolutamente nada. Es más, nunca se va a comedir a decirle qué necesitas, en qué te ayudo, jamás. Tan sencillo como esto, porque está muerto. Pero una persona que está viva, mi hermano, como nos representa a los hijos de Dios, a los cristianos que ya estamos en Cristo, nos da la representación como vivos,
resucitados. Una persona viva, ¿no? Pues mira todo, mira las necesidades, escucha, siente todo, hermano, siente. Y es que esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia, porque cuando uno está ya resucitado con Cristo, no quiere decir, mi hermano, que no llegue a fallar, sino que es todo lo contrario. Cuando le llega a fallar a Dios, ya no es como cuando andaba en el mundo, que en el mundo uno pecaba y no te daba remordimiento, no sentías dolor al pecar, todo lo contrario, tú disfrutabas el placer. Pero ahora en Cristo, una vez que uno resucita, ¿cómo te das cuenta que ya resucitaste? Porque cuando le falla uno a Dios, hermano, oh no, es un dolor tan grande. Llora uno tanto porque dice uno, yo ya sabía que no tenía que hacer eso y no sé en qué momento caí en esa situación. Entonces es algo, Ruth, que sangra el corazón, siente uno que sangra el corazón. Decimos que se hacen 1000 pedacitos del corazón porque sentimos que le fallamos a Dios. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Y es porque estamos vivos, hermano, vivos en Cristo. Si no, ni siquiera nos doliera, Ruth. Siguiéramos como el mundo está allá afuera. Como burro sin mecate, decía mi mamá, como hoja sin hebra. Entonces, fíjese, esta es para que nos analicemos. Así es. Si estamos muertos, o si estamos vivos, o estamos vivos, o nos quedamos. En el texto que leíamos en Romanos, los primeros versículos dice, déjense lo leo. Fíjese, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Dice, un muerto no puede volver a morir otra vez. Oye, Ruth, y fíjate que esto me recuerda cuando nos bautizan. Muchos no saben el significado del bautismo en agua, porque lo llevan al río o al agua donde van a ser bautizados, salen, pero siguen igual. O sea, muchos siguen igual, porque ni siquiera se dieron cuenta de lo que hicieron, hermano. Creyeron que nada más era que los echaran al agua y listo. Es un símbolo, es un significado de mucho valor. El bautismo en agua trae una semejanza a Cristo. Yo tengo que estar bien consciente, mi hermano, de lo que yo estoy haciendo. Cuando yo decido ir a que me bauticen, yo tengo que saber qué es lo que estoy haciendo, hermano, no es cualquier cosa. Me llevan y dice, eres sumergido en el agua, representando que ahí uno muere, pero es por voluntad, porque nadie nos obligó a que nos llevaran a bautizar. Un día nosotros decidimos y le dijimos al pastor, queremos que nos bautice. Nos llevaron y nos bautizaron en el río, pero nadie nos obligó, mi hermano, fue voluntario. Pero ese día dijimos, muerto para el mundo y resucito para Cristo, como que era ir para agarrar un compromiso verdaderamente, y no decir, o salir con la mentalidad de seguir viviendo como antes vivía. Y es que ese es el caso de muchos. Pues yo creo porque se van, como dicen, ¿quién va a ser bautizado? Y todos levantan la mano. Pero no es una decisión que la analizó. Que tú quieras abandonar. De querer abandonar, de saber, a todo lo que vas a renunciar y a todo a lo que vas a ser acreedor en Cristo Jesús. Entonces, como dices, muchas veces lo hacemos por un protocolo, por un requisito, por rutina, y no lo hacemos analizando verdaderamente lo que significa el bautismo en Jesús, lo que significa el renunciar a nuestro yo, y ya no vivo yo, sino Cristo en mí, que decíamos nosotros, ya no nos mandamos solos. No, ya no. Nos decían ayer, ya no nos mandamos solos, Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, y ya no podemos hacer las cosas que a nosotros nos agraden, sino lo que el cerebro está mandando la señal. Y decíamos, Jesucristo no va a mandar señal de ir al baile o de ir a tomar o de seguir haciendo las obras de la carne, que ahorita vamos a ir a esa cita. Entonces tenemos que vivir con una actitud de vivos. Hay que cambiarlo. Hay que cambiar ese chip. Sí, hay que cambiar el chip. Porque lamentablemente eso lo tenemos en el ejemplo del pueblo de Israel. Mucho predicador lo ha dicho,
que Israel cuando salió de Egipto nunca cambió su mentalidad de esclavo. Todo el desierto, por eso no lograron entrar. Ese fue el motivo por el que no lograron entrar a la tierra prometida. Tenían la promesa, Ruth. Igual que nosotros, los derechos como hijo de Dios. Ellos tenían la promesa de parte de Dios de salir de la esclavitud y entrar a la tierra prometida, a poseer una tierra que iba a ser propia, donde ellos iban a ser completamente libres. Pero dice la palabra que Israel nunca quiso cambiar su mentalidad, mi hermano. Todo el tiempo de su peregrinaje en el desierto, ellos todo el tiempo estaban pensando en Egipto, porque apenas se venía un problema. Y Moisés, allá en Egipto sí teníamos buena comida. Moisés, allá sí teníamos agua. Y peleaban la carne y peleaban tantas cosas. Entonces, nunca pudieron disfrutar de lo que Dios les estaba dando. No miraban la nube que les hacía sombra en el día y que era una columna de fuego en la noche. No miraban que su calzado, dice la palabra, que nunca se les envejeció, hablando de que nunca les faltó. Hermano, no tenían ni qué trabajar, porque dice que todos los días les caía el maná. Las codornices llegaban ahí para que ellos comieran la carne. Todo se los daba a Dios, todo. Pero Israel nunca disfrutó de todos los beneficios que tenía como pueblo de Dios, porque todo el tiempo estaba pensando, mi hermano, en que en Egipto estaba mejor. Y es que ese es el caso de la iglesia hoy, estamos pensando en lo que vivíamos antes. Si yo era antes, como dices tú, dada a andar en los bailes, bueno, es que yo digo, es que aquí está aburrido. Es que esta vida que hoy Dios nos dio está aburrida. No puedo disfrutar de los eventos de allá de afuera. Es que lo que aquí dicen, no tomes. Yo a mí me gusta ir a tomar. No hemos disfrutado de lo que es la libertad en Cristo, mi hermano. No hemos disfrutado de todo lo que Dios nos ha dado en este lugar, sino que todo el tiempo estamos pensando en lo que me ofrece Egipto, que es el mundo allá afuera. Y hermanos, mientras que, mire, el cristiano no cambie el chip, va a estar en el mismo lugar, y el riesgo que se corre, Ruth, es que nos pase lo que le pasó a Israel. Israel nunca pudo entrar a la tierra prometida porque nunca cambió su mentalidad. Y ojalá que a nosotros no nos pase eso, Ruth. Y este es un foco de alerta, porque hemos puesto muchas veces este ejemplo de que no les faltó vestir, no les faltó nada, Dios les tenía todo, a pesar de que era un pueblo rebelde. Y hay que ver ahí y analizarnos. Si estamos siendo rebeldes, pero estamos obteniendo bendiciones, no creamos que estamos haciendo lo bueno delante de Dios, porque nosotros sabemos cuando estamos haciendo lo malo delante de Dios, cuando estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios. Nosotros sabemos y no nos podemos hacer loquitos, ¿verdad? Entonces, pero fíjese, decíamos un viaje que era de 40 días para poder entrar a la tierra de Canaán. Nos decía aquí un predicador que vino, un viaje de 40 días se convirtió en un viaje de 40 años. Y ni entraron. Y no entraron. Ellos creían que iban a entrar porque Dios les daba victorias, Dios les daba bendiciones, no les faltó nada. Pero dice que ninguna de esa generación que salió de Egipto pudo entrar a la tierra. Más que Josué y Caleb. Solo Josué y Caleb. Aquellos que guardaron su corazón, aquellos que les dolía fallarle a Dios, aquellos que hacían hasta lo imposible por hacer aquello que le agradaba a Dios. Entonces, fíjese, ¿cómo podemos saber si estamos muertos o estamos vivos? Vamos a estar leyendo. Vamos a analizarnos, pero mira, aquí nos está saludando nuestra hermana Eva Hernández, mi prima. Dios te bendiga, Eva. Aquí está nuestra hermana Stephanie García. Dios te bendiga. Y también está aquí nuestra hermana Sara Garden, que ya teníamos ratito que no la veíamos. Saludos, mi hermana, qué bueno que está esta mañana con nosotros. Y aquí dice nuestra hermana Ludi, no les faltó, pero no entraron a la tierra prometida. Exactamente, hermana, eso es lo que estamos viendo, que nada le faltó a Israel, pero nunca cambiaron esa mentalidad que tenían de esclavos. Y fíjese, vamos a estar, le decíamos al principio, hay dos tipos de hombre. Así es. El hombre carnal y el hombre espiritual. ¿Cómo saber? O vamos a cambiarlo a otro, el hombre muerto y el hombre vivo. ¿Qué es lo que hace un hombre muerto? Un hombre que no le importa si le falla a Dios, que no le duele si le falla a Dios. Vamos a estar viendo ahí en Gálatas, capítulo 5, versículos del 19 al 21. Ahorita nos lo va a leer nuestra hermana Josefina, pero dice: el hombre carnal vive en las concupiscencias y usa sus miembros y órganos físicos como instrumentos de iniquidad o de pecado.
ejemplo. Dice, el que dice mentiras o palabras en doble sentido está usando su boca para hacer el mal. Entonces vamos a ver lo que es un hombre, lo que hace un hombre muerto. Vamos a ponerle así, lo que es un para que se entienda muerto, mejor. para que se entienda mejor. Es Gálatas capítulo 5 versos 19 y al 21. Al 21, ok. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjese, Santo. Podríamos decir, no, pues yo no fornico, pero sí he hecho mentiras. Y es lo mismo, ¿no? O yo no adultero, pero tengo envidia, tengo celos, me enojo mucho. Dice borracheras, que es lo más común en este mundo. A todos les gusta estar en su fiesta y estar tomando. Entonces dice, fíjese, dice aquí un comentario: puede usted creerse una persona cristiana, pero si está dando alguno de estos frutos, quiere decir que usted está muerto. Wow, está tremendo, Ruth. Si estamos dentro de esa lista, Si estamos dentro de esta lista, pues aguas, hermano, vámonos examinando en esta mañana, vamos bien. Y si Ruth, si entramos en una de estas cosas, de esta lista, pues si en esta mañana, mira, alcanzamos esa chispa de decir, yo entro ahí, pues qué bueno que nos podamos estar dando cuenta en esta mañana, porque el que usted esté dentro de esa lista, mi hermano, no quiere decir que no haya oportunidad, porque para eso es esta clase, para eso es el examinarnos y ver si yo estoy dentro de... Entonces yo esta mañana yo me pongo a cuentas con Dios y pedir perdón. Yo me lavo en la sangre de Jesús, yo pido perdón y yo le pido al Espíritu Santo que me ayude a salir de ahí, Ruth, porque en sí eso es la reconciliación con Dios, mi hermano. Todo el Evangelio de Jesús nos habla de la reconciliación con Dios. Tenemos que entender que se nos da también ese derecho, Ruth, y ese privilegio, porque esta lista de los que hay aquí no quiere decir que es para los que andan afuera. No, es para los que están dentro y que sí se practican estas cosas aquí también, pero a veces no decimos que todos, pero hay quien está en esa situación y el llamado es reconcíliate con Dios, echa mano de los derechos que tienes como resucitado en Cristo, echa mano de esos privilegios tan hermosos que se nos han otorgado ya, Ruth. No te quedes, porque dices tú, no, pues yo ya me califiqué y si entro ahí me voy a quedar porque ya peco y me voy a ir a la condenación. No, mi hermano, no seamos de ese pensamiento tan negativo, ¿verdad? No estamos diciendo que se vaya a ir al infierno, no, sino que, como decíamos, cada día eso no es una oportunidad que Dios nos da de ponernos en cuentas con Él, de lavarnos en su sangre y empezar a caminar de nuevo. ¿Por qué duró el pueblo de Israel 40 años en el desierto? Porque Dios cada día les estaba dando una oportunidad más de que hicieran lo que a Dios le agradaba, de que caminaran bajo la gobernatura de Dios, porque era un pueblo que no quería ser gobernado por Dios. Entonces cada día Dios les daba una oportunidad, pero vemos que no quisieron. Es difícil, sí, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo que nos va a ayudar a poder vencer todas estas cosas. Es lo mismo, Ruth, a la iglesia le pasó lo mismo que Israel. Israel, cuando se le hizo la invitación a salir de Egipto, salieron todos bien contentos, hermano. El día de la última noche, el día de la noche de la Pascua, cuando Israel come su última cena ahí en Egipto, dice que hicieron todo como se los dijo Moisés. Estaban entusiasmados con salir porque les dijeron, no te quites el calzado, no se lo quitaron, come deprisa y no dejes nada del alimento, y así se lo comieron. Pon la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, y lo pusieron. O sea, todo lo hicieron de acuerdo a como Moisés hasta ahí todo iba bien, porque obedecieron así como Dios se los estaba mandando. Es que el inicio es fácil, Ruth.
El inicio siempre es fácil porque empezamos con toda la energía, empezamos con todo el gusto y yo le voy a echar ganas y no hombre, un día ya me veo hasta participando de cantando en el altar, yo sé tocar la guitarra, un día voy a ser parte del grupo que está ahí en la alabanza, yo un día voy a llegar a predicar la palabra. Empezamos con bastante entusiasmo, Ruth, pero el problema está que al paso de los años o al paso del tiempo se nos acaba ese gozo. Y Dios lo y sabe. Se nos olvida lo que Dios nos prometió. Dios sabe, porque en una cita de la palabra dice, vuélvete a tu primer amor. Vuélvete en Apocalipsis. Ahí nos dice, que cuando viniste a los pies de Dios, venías bien entusiasmado. Venías contento porque ibas a iniciar una nueva vida. Y es que el error es ese que hemos cometido en caer en la rutina. Sí. En caer, nos vemos como robots, ¿verdad? Todo automáticamente. Ya no. Levante la mano, la levantamos, cantamos. Es de adoración, levantamos las manos, es de danzar, brincamos. Entonces. Pero no hay un sentir. No hay un sentir. No es de que salga de nosotros, sino porque así lo hacen los demás, así lo hacemos nosotros. Entonces necesitamos volvernos a nuestro primer amor. Eso así es. Que cuando hacíamos las cosas para Dios, estaba el sentir en nosotros de darle lo mejor de nosotros a Dios, de obedecerle en todo, de que cuando pecábamos nos dolía fallarle a Dios. Y tenemos que volver a esos tiempos, a las sendas antiguas, a la iglesia primitiva. Porque hoy en día, si vemos en los evangelios de cómo había un caos también en aquel tiempo en la iglesia, pero decíamos, era una sola iglesia, todos se ponían de acuerdo. Así es. Hoy en día es imposible ya con tantas denominaciones que todos estemos en un mismo sentir. Pero la iglesia de Cristo nos dice, volvamos a las sendas antiguas, a hacer todos una, dejarnos ya de estar peleando de que porque ellos lo hacen así, nosotros lo hacemos así. Así es. Siempre y cuando no se salgan de los parámetros de Dios, porque hemos visto que hay muchas doctrinas que sí, o sea, no van de acuerdo a los mandamientos de Dios, pero ya Dios se va a hacer cargo de ellos, decíamos ayer. Dice la palabra, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Jesucristo. Necesitamos comportarnos a la altura, ¿no?, de lo que somos en Cristo. Fíjese bien que a las que son las esposas de los reyes, a la familia de los reyes, se les pide cierto comportamiento. Se les pide que solo visiten ciertos lugares. Se les pide que tengan mucho cuidado en todo evento que ellos andan, en los lugares que ellos acostumbran. Todo tienen que cuidarlo. ¿Por qué? Porque pertenecen a la familia real. Pero nosotros como que eso no lo hemos entendido. Creemos que porque vivimos en el mundo somos parte del mundo, y no es así. La Biblia dice que usted y yo somos ciudadanos celestiales, o sea que nuestras leyes son completamente diferentes a las del mundo secular. Aquí nuestro comportamiento tiene que ir de acuerdo a hijos de Dios, de acuerdo a resucitados, de acuerdo a personas que hemos sido adoptadas por Dios, porque aunque no éramos hijos legítimos, pero dice la palabra que Dios nos adoptó y nos hizo sus hijos. Somos parte de la familia de Dios, y lamentablemente hay mucho que no se comporta a esa altura, y la invitación es a nosotros recapacitarlo, ponernos un momento a pensar y decir, bueno, yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios, yo tengo una responsabilidad, mi hermano, una responsabilidad de cómo yo me comporto mientras estoy aquí sobre la tierra. En todo tengo que dar un buen ejemplo o un buen testimonio de acuerdo a lo que yo soy. Yo creo que vivimos como que si Dios necesitara de nosotros. También no pasa vivimos eso. Como que nosotros somos los que necesitamos de Dios, porque dice que sin Dios no somos nada. Sin Dios no vamos a llegar a ningún lado, sino que vamos a estar condenados a una muerte eterna. Y es lo que queremos decirle. Si usted todavía está batallando en alguna de estas áreas, corra. El trono de Dios siempre está abierto para aquel que clama, para aquel que con un corazón, como decía el rey David, con un corazón contrito y humillado, Dios lo perdona y le da una nueva oportunidad de volver a hacer las cosas como le agradan a Dios. Que
muchas veces no vamos a poderlo hacer de un día para otro, pero usted se va a ir dando cuenta que poco a poco va a ir dejando de hacer aquello que ha estado como esa piedrita, ¿verdad? Que no lo deja seguir avanzando. Entonces, siempre hay una oportunidad de pedir perdón, siempre, todos los días es una nueva oportunidad de corregir y de ponernos a cuentas con Dios. Y fíjese, ahí nos está saludando nuestra hermana Rosario Chávez Santana. Es amiga de mi mamá. Ok, le mandamos un saludo, aquí nos está saludando en esta mañana. Dios le bendiga, mi hermana, qué bueno que se encuentra aquí con nosotros en esta clase tan importante, Ruth, que tenemos que despertar. El pueblo de Dios tenemos que despertar y darnos cuenta en la posición en la que se nos ha colocado como nuevas criaturas en Cristo. Tenemos que reflexionar, porque los beneficios, Ruth, los beneficios son muchos. Y cambiar el chip, porque fíjese, si usted se ha dado cuenta, ya ha estado con nosotros en estas enseñanzas, en estas clases, ha sido repetitivo lo mismo. Yo creo que Dios quiere hablarnos, quiere hacernos entender sobre este tema, que es necesario que empecemos a cambiar nuestra forma de pensar, que es necesario que empecemos a lavarnos en la sangre de Cristo, a santificarnos todos los días, porque sabemos que Cristo viene pronto y que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y Dios nos está haciendo ver que es necesario que empecemos a vivir como hijos de Dios, como coherederos con Cristo, como reyes y sacerdotes de Dios, y dejarnos ya de estar jugando a la iglesia, de estar jugando al cristiano, porque Dios no es juego. Y Dios no dice que Dios no puede ser burlado. No, de ninguna manera. Entonces, todo lo que el hombre sembrara, eso va a cosechar. Entonces, vimos lo que es un hombre carnal dentro del pueblo de Dios, un hombre muerto. Ahora vamos a ver lo que es un hombre vivo, un hombre que ha resucitado con Cristo, que ha muerto con Cristo y ha resucitado con Él. Dice, este es el que vive para Dios y sus pasos están dirigidos por el Espíritu Santo. En este ya no hay cuerpo de pecado y por tanto es un cristiano legítimo, dado que Cristo puede habitar en su corazón porque está limpio y santificado. Cuando una persona ya no es carnal, sino espiritual, quiere decir que ha nacido de nuevo, que ha nacido del Espíritu, y este ya tiene el sello de la redención en su corazón, el cual lo habilita para entrar y participar en el reino de los cielos por una eternidad. O está una lista, Ruth, o está la otra. Está la otra. Hay que medirnos ahí, a ver en cuál de las dos entramos. Que está ahí mismo en Gálatas 5, del 22 al 23. Así es. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Qué maravilla, ¿no? Dicen que este es el carácter de Dios, ¿no? Ahí vamos, ahí. Te estás adelantando, dime. Este es el carácter que debemos imitar, y es lo que hemos dicho en muchas clases, que decíamos, yo tengo el carácter así porque así es mi papá, y así es mi mamá, y porque así me criaron. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, volvemos a decir, nuestro Padre es Dios, y este es el carácter de Dios, este es el carácter que debemos imitar, que así dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, que ya vimos todas este estudio del Espíritu Santo y todo lo que significaba amor, gozo, paz. Ya hubo bastantes clases que estuvimos dando cada una de ellas con una explicación especial, porque ampliamos los temas ahí, por si usted los quiere ver, ahí están en los frutos del Espíritu, están en nuestras páginas de Facebook y de YouTube. Pero aquí, Ruth, lo que tú estás diciendo es algo real, es el carácter de Dios que debe de estar en el resucitado, se supone, en el que ya nació de nuevo, porque si nos medimos en la lista anterior, quiere decir que todavía estamos muertos en el pecado, y todavía nos dominan todas esas características de la vieja naturaleza, donde entran, bueno, ya toda la lista que vimos. Pero si yo soy una persona que ya nací de nuevo, verdaderamente, bueno, mire, nos escudriñamos, nos examinamos, y yo digo, ok, yo ya nací de nuevo, porque en mí está el amor, y no el amor natural, hermano.
porque el amor natural está en todos, pero estamos hablando del amor de Dios. El amor de Dios no es aquel que amas y lo amas, que das y le das, no. El amor de Dios es porque Él ama, así, incondicional. Él perdona sin que si la otra persona le ofendió, no importa, Él perdona, ¿me entiende? O sea, tiene paz en medio de las dificultades. De estas características son completamente en contra de la naturaleza vieja. Que ahí nos habla el tipo de amor en Corintios, creo, capítulo 13. El amor es venir. El amor, sí. Ahí dice esa clase de amor, un amor sacrificial. No el natural. No el natural, un amor que, como dices tú, que aunque te hagan mal, tú tienes que tú sigues amando, tienes que tú sigues amando. Y es difícil, pero por eso hemos estado hablando del Espíritu Santo. Fíjate, Ruth, que cuando Dios trae personas a nuestra vida, personas difíciles de amar, a mí me ha tocado tener cerca de mí personas con muchos defectos, Ruth, con muchos defectos. Y te das cuenta cuando tienes el amor de Dios, porque tú amas a la persona con todos sus defectos. No lo amas porque sea perfecta o perfecto. No te vas por eso, porque no hay así un ser humano que sea completamente perfecto. Y es donde Dios nos enseña, mi hermano, y nos revela si en nosotros está el amor de Dios, porque el amor de Dios no ama solo si lo aman. El mundo allá afuera dice, como me tratas, te trato. Y búscame y me encuentras. Eso dice el mundo allá afuera. Pero aquí en el pueblo de Dios la cosa es diferente, mi hermano. Cuando yo tengo estas características o este carácter de Dios, todo es diferente. Que dice la palabra, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Sí, porque así somos. Yo te digo que aquel que te da una bofetada, ponle en la otra mejilla. Eso así es. Y ahí es donde nos empieza a hablar. Y fíjese, dice, entonces el hombre espiritual ya no miente. El hombre Así espiritual es. ya no dice vulgaridades, que es lo muy común ahora en y esos es más vocabulario grupos de trabajos que hacen y hablan muchas vulgaridades. Dice, ya no miente, ya no ingiere bebidas, no hace negocios fraudulentos. Wow. Dice, no hace injusticia, no hace agravio a su prójimo, no sirve de falso testigo, no roba, no calumnia, no injuria, no vive en fornicación, no vive en adulterio, no sigue las tradiciones del mundo, no participa en fiestas dirigidas al mundo y no es deshonesto en su trabajo, no es infiel con su cónyuge, se goza en la ley de Dios, obedece los mandamientos de Dios, le diezma el tiempo a Dios y también sus ingresos. Wow, está tremendo, Ruth. Toda esa lista está tremenda. Y nos dice aquí nuestra hermana Evelyn, Ruth, dice, no nos engañemos, esa palabra es para los que estamos dentro del pueblo de Dios. Dice la hermana Evelyn, amén, así es para nosotros, mi hermana, eso es correcto. No le estamos hablando a gente que no conozca las leyes de Dios, le estamos hablando al pueblo de Dios que es conocedor de la palabra, que somos conocedores de la palabra, pero que lamentablemente muchas veces estamos involucrados en esa manera de vivir de la que Ruth nos está hablando. Hace negocios fraudulentos, se embriaga, hace tantas barbaridades de las que nos acaba de hablar ahorita Ruth. Sí se involucra mucha gente del pueblo de Dios en estas cuestiones, Ruth. Y yo creo que este tema, esta enseñanza es una invitación, mi hermano. Es una invitación a salir de ahí, porque Cristo viene, Ruth. Cristo viene, y si el pueblo de Dios no aprende a apartarse, como dice la palabra, apártate y no toques lo inmundo, apártate y no seas partícipe de sus pecados, sino que estemos exentos de ese tipo de cosas, busquemos la santidad como nos pide la palabra, pues no sé qué va a pasar entonces con el pueblo de Dios. Y decimos, no, Dios es amor, pero fíjese, en un día, el pueblo de Israel, en un día 23,000 cayeron, y le dolió en su corazón a Dios. Podemos decir que sí le dolió. Sí, porque Dios no quiere la muerte de nadie. Pero podría haber dicho sobre advertencia. Es que también es un Dios justo. No, es un Dios justo. Así entonces, fíjese, no recuerdo, no sé cuántos salieron de Egipto, más de 1 millón. Pues sí, estadísticas hay diferentes, pero aproximadamente no sé si era 1 millón o 1,5 millones. Solamente 2 de esos que salieron, solamente 2 entraron a la tierra prometida. Wow. Entonces, como dice nuestra hermana Evelyn, no nos queramos pasar de listos, porque sabemos que la palabra es para el pueblo de Dios.
la gente de afuera no va a entender. No conoce las leyes de Dios. No conoce las leyes de Dios, y si lee la Biblia no lo va a entender hasta que venga a los pies de Dios. Entonces, esta palabra es para nosotros. Y fíjese el 24, ahí mismo en Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea que eso nos toca a nosotros. Eso nos toca a nosotros. Wow, está tremendo, hermano, porque a veces queremos que Dios lo haga todo por nosotros. Yo le quiero dejar todo el trabajo a Dios para que Él lo haga por mí, pero si nosotros nos fijamos en la palabra, muchas veces nos dice: quítese de vosotros. O sea que es un trabajo de nosotros, es un trabajo en el que yo me voy a tener que esforzar, en el que yo voy a tener que hacer lo que dice Romanos: preséntate como un sacrificio vivo. O sea, alguien que te va a doler, porque sí duele, hermano, a veces dejar cosas que nosotros amamos hacer, que estamos habituados, acostumbrados a practicar algo que ofende a Dios, y duele, Ruth. Duele dejar de hacerlo porque a veces amamos lo que hacemos, aunque sepamos que está mal. Esa es la verdad. Pero cuando nosotros entramos en esto de decir: han crucificado su carne, pues es algo tremendo, ¿no? Es algo, ¿cómo podríamos explicarlo, hermano? Que se puede lograr crucificar la carne para que ya no tenga tanto poder sobre nosotros. La Biblia nos da herramientas para hacer ese trabajo. No lo vamos a hacer nomás así. ¿Cómo lo podemos hacer, hermano? ¿Usted qué dice? Para crucificar la carne, pues hay que hacerlo, ahí nos dice la palabra. Hazlo, dice, hazlo. Dice la Biblia, para empezar, lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Porque antes de que la carne actúe, mi hermano, todo empieza en un pensamiento. Aquí. Primero es el pensamiento y luego la carne o el cuerpo lo ejecuta. Desde que entra un mal pensamiento a nuestra mente, mi hermano, la invitación es: luego agarra. Llévalo en obediencia a Cristo. Señor, estos pensamientos no son míos. Señor, están entrando a mi cabeza este tipo de cosas, pero eso no es mío. Te los entrego. Y empezamos a orar antes de. Pero el problema está cuando nos descuidamos, ¿no? Y no lo hacemos. Entonces la carne agarra más poder, más autoridad, y entonces domina al creyente. Es algo increíble. Dice el pastor: esta carne cochina que no se quiere sujetar. Dice ahí el comentario: muchos están en Egipto creyendo que están en Canaán por sus logros en lo material. Y dice nuestro hermano Andrés Domingo, dice: hacer la voluntad de Dios es todo. Eso así es, mi hermano. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Obedecer lo que está escrito en la palabra. ¿Cómo lo vamos a lograr? No se va a lograr porque yo sea muy buena para obedecer. Lo voy a hacer cuando yo clamo a Dios, cuando yo pido la ayuda del Espíritu Santo, cuando a mí me gusta, me deleito en obedecer la ley de Dios, porque soy una persona llena del Espíritu Santo. Si no, a mí las leyes de Dios se me van a hacer aburridas, pesadas, difíciles de practicar, obligado a hacerlo, y nunca voy a aprender a disfrutar. Y fíjese, tenemos el ejemplo de Jesucristo, que muchas veces han demeritado lo que Jesús vino a hacer, porque dicen: Él venció todo porque Él era el Hijo de Dios. Él venía del cielo y vino aquí, y Él era Dios, por eso Él no cometió pecado. Pero dice la Biblia que Él vino y se hizo hombre, hombre como usted y como yo. Y dice la Biblia que Él fue tentado en todo. Pero ¿por qué no cayó? Porque Él siempre estaba en comunión con su Padre. Porque Él siempre dice: yo hago lo que mi Padre me dice que haga. Él siempre estaba en obediencia a Dios. Que fue tentado, dice, en todo fue tentado, pero en ninguno cayó. ¿Por qué? Porque Él estaba en comunión con Dios. Él amaba, él disfrutaba el hacer la voluntad de Dios. Dice que hasta llegar a la cruz, porque todavía vemos que en sus últimos, antes de ser crucificado, le decía: Padre, si es posible que pase de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces Él aprendió a dominar la carne, Él aprendió a humillarse delante de Dios y a caminar bajo la voluntad de Dios. Entonces, sí, aquí nuestra hermana Evelyn nos está diciendo que el día de ayer sufrió un accidente en el que se rompió su rodilla, su rodilla, algo así, y que se está preparando para irse al doctor, más aparte que tiene programada su cirugía para la primera o la segunda semana de diciembre. Hermana Evelyn,
Ahorita en la oración que vamos a hacer, vamos a estar orando por usted. Sabemos que ha estado pasando por un tiempo difícil, pero cuenta con el apoyo del pueblo de Dios. Todos nos vamos a unir a clamar a Dios por usted, por su sanidad, por su restauración. No perdamos la fe, mi hermana. No perdamos la fe. La fe, dice la palabra, que es la que vence. Entonces vamos a estar clamando a Dios por su vida y que Dios restaure rápidamente esa rodilla que tal vez fue fracturada, fue lastimada. Y tenga la fe y la confianza en Dios, que incluso en su cirugía que ya tiene usted programada, se va a hacer la voluntad de Dios. Porque nada le puede pasar, mi hermana, sin que Dios no lo permita. Como hija de Dios, el enemigo no le puede tocar, no le puede hacer más de lo que él quisiera. Ninguna enfermedad puede avanzar más de lo que decida, sino que estamos bajo la voluntad de Dios, y lo que Dios permita, eso va a ser, mi hermana. Entonces vamos a clamar a Dios por usted, y tenga esa seguridad y esa confianza de que cuenta con el apoyo del pueblo de Dios, y nosotros vamos a estarla apoyando mucho en oración. Así es que ánimo, mi hermana. Ánimo, Cristo está con usted, y nosotros también la vamos a estar apoyando. No está sola, estamos con usted también. Entonces ánimo y siga adelante, y que esa fe no decaiga en Cristo. Amén. Entonces vamos a leer aquí para ya estar avanzando en esto. Que sí. Fíjese que no hemos avanzado. Y ya se nos casi se nos fue el tiempo. Dice aquí un comentario, anótelo de nuevo. La muerte y la resurrección de los colosenses no dependía de su estado terrenal, sino de la obra realizada por Cristo. Él ya había muerto una vez para no volver a morir, y resucitó verdaderamente entre los muertos. Y también es cierto que todos los que creen en Él, hayan vencido o no al pecado, están muertos con Él y han resucitado con Él para ser ascendidos a los lugares celestiales. Ahora estamos donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Qué bonito. ¿Le sigo leyendo? Sí, para que siga dice, el punto. tanto derrotado como triunfante, viviendo en pecado como viviendo en justicia, lleno de fe o de desesperación, cualquiera que sea su estado, dice, si usted cree en Jesús, entonces las Escrituras le exigen que se proclame muerto con Él, resucitado con Él y sentado con Él en el trono de autoridad a la diestra del Padre. No se le exige que llegue a dominar el pecado. Antes de atreverse a proclamar que ha sido entronizado con Cristo, si usted decide esperar hasta que su justicia sea una realidad terrenal, antes de comenzar a proclamarla como una realidad celestial, cuando se muera estará esperando todavía. Pero si decide comenzar ahora a aceptar su posición en el trono junto con Cristo, entonces no va a pasar mucho tiempo antes que la realidad celestial se convierta en realidad terrenal. La victoria comienza con la proclamación que usted ya tiene la victoria. Qué tremendo, Ruth, porque ahí nos está hablando de personas que a veces tienen una fe débil, a veces están pasando por una debilidad, por un pecado. Nos está hablando de personas no perfectas, Ruth, no perfectas, porque recuerde que nosotros estamos siendo perfeccionados. Cada vez, mi hermano, que llega a una situación difícil es para perfeccionarnos. Cada vez que se nos presenta una dificultad, no le pida a Dios que se la quite. Pidámosle a Dios que nos ayude a brincar esa prueba, que nos ayude a pasar esa dificultad, porque es de la manera que nosotros vamos a ir aprendiendo a vencer. Es de la manera que nos vamos a ir madurando en este andar cristiano. Entonces, ¿de qué otra manera nos vamos a reflejar como resucitados en Cristo? Si no estamos dispuestos, hermano, a luchar con nada, ni a pasar por ninguna dificultad. Queremos que todo sea jardín de rosas, que todo sea alfombra roja, y aquí no es alfombra roja, aquí es una guerra constante en contra de la carne, en contra de la vieja naturaleza, en contra del enemigo. Está tremendo. Yo lo que dice aquí, cualquiera que sea su circunstancia, la situación Así que usted es. esté pasando, usted proclame que usted ha muerto en Cristo, ha resucitado en Cristo y que estamos sentados juntamente con Él en el trono. En otras palabras, no le crea al diablo, hermano. No le crea a esas voces que vienen y le dicen que está en derrota, que usted ya no puede. Dice que cuando el enemigo venga a recordarnos nuestro pasado, nosotros le recordemos su futuro. Entonces estamos en victoria en Cristo, y así lo tenemos que empezar a meditar, a hablar, porque es muy importante confesar que estamos en victoria en Cristo, porque es de la manera que lo empezamos a creer. Creemos que estamos en victoria
por la victoria de Jesús, no porque seamos nosotros tan buenos, vivamos de acuerdo a esa posición, Ruth. Y que no veamos las circunstancias. A mí me gusta mucho una escena de la película Enfrentando Gigantes, Sí. que es donde va el capitán del equipo y el entrenador lo pone a gatear y ya Sí. una persona arriba. Pero Sí. lo importante de aquí es de que le venda los ojos para que él no vea ¿Cuánto está avanzando? cuánto está avanzando o cuánto es lo que le falta. Sí. Sino que, fíjese, él empieza así y un paso más, y un paso más, y un paso más, hasta que ya por fin le dice, has llegado a la zona de anotación, que es mucho, Sí. son muchos metros. Entonces es lo mismo con nosotros. No veamos nuestras circunstancias, sino que vamos a ver más allá lo que Dios va a hacer a Así través de lo que nos está pasando. Nos está diciendo, como que el Espíritu Santo nos está diciendo en esta mañana, avancen, 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 que la meta está cerca. Paso Sí a puedes, paso, sí paso a puedes, sí paso. puedes. Mira qué buen entrenador tenemos, Ruth, Así que a es. pesar de nuestras debilidades y de nuestros fracasos, dicen, vuélvete a levantar, avanza, 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 porque estás por llegar a la zona de anotación, por así decirlo. Está Qué por bonito. llegar ese día que tanto hemos esperado, por el Así que es. tanto hemos sufrido. Así es que vamos porque para adelante, Vamos ¿no? para adelante y ni un paso atrás. ¿No? Eso sí es. Hay un canto que dice, yo no vuelvo para atrás. Y dicen a veces en el dicho, no mires para atrás o no avances para atrás ni para agarrar vuelo. O sea, tú dale para adelante siempre, porque esa es la victoria en Cristo. Muy bonito. Así es, y esperamos que este tema haya sido de bendición para sus vidas. Analicémonos, analicemos si tenemos más obras de la carne o más frutos del Espíritu. Así es. Y todavía tenemos la oportunidad de corregir todo lo que esté mal en nuestra vida y poder empezar a hacer conforme a la voluntad de Dios. Entonces, dice nuestra hermana Evelyn, Dios compró algo para mi corazón hace un momento, algo que dijiste en esta enseñanza, que Dios guió a los israelitas de noche. Así es. Recordemos, y fíjese ahorita que estaba hablando nuestra hermana Evelyn, recordaba que de Job, Sí. que Dios le dio permiso a Satanás de tocar todo lo que él tenía, pero hay una cosa que no le dio permiso a tocar, Así que es. esa fue su alma. Así que, aunque estemos pasando y que nos estén pasando muchas cosas, solamente cuide que no toque su alma, Que no decaiga esa fe. que nosotros estemos escondidos en Cristo. Así es, y sentados ahí con Cristo, porque así esa es la palabra de Efesios, dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, y ahí tenemos todos esos derechos, mi hermano, de echar mano de lo que ya Jesús proveyó para cada uno de nosotros. Así Qué bonito. es. Entonces, siguen comentando. Así es. Dice, el Espíritu Santo está con los vencedores y no con los que se sienten derrotados. Eso sí es, mi hermano. Entonces vamos a orar para dar por terminado este servicio. Así Yo le es. pido a mi hermana Josefina Así es. que ore por la petición de nuestra hermana Marta Y por nuestra hermana Evelyn. hermana Evelyn. Ok, vamos a estar orando. Padre, te alabamos en esta mañana y te damos gracias por esta hermosa oportunidad que nos diste de estar en este lugar, Señor, compartiendo esta clase, compartiendo esta enseñanza. Te pedimos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo tome, Señor, esta palabra y la plante en